Muy bien. Casi no, se me había pasado y no había cambiado, y casi pongo la escena que no tocaba. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada. Otro lunes más, aquí por un puñado de rol, en el canal de los elegidos del disco. Y otro lunes más que vamos aquí a hablar de una temática de rol. Hoy vamos a hablar del tema de las campañas de rol. Y para ello, pues aquí, como no, presentar a nuestro invitado. Aquí está Joche, de Piedra Papel de 20. Y cuéntanos, para que la gente que te conozca un poco, ¿quién eres? Bueno, lo primero, dar las gracias por venir, que eso siempre hay que ser educado y dar las gracias porque me hayáis elegido para contar aquí mis movidas. Piedra Papel de 20 somos un canal un poco raro, ¿vale? Porque tenemos partidas colgadas, pero sobre todo lo que hacemos son ensayos, tenemos algunos análisis, cosas así, y estamos intentando tirar un poco ahora por la vía de consejos, teoría, pero haciéndolo un poco asequible, ¿vale? Haciéndolo un poco que el vídeo mole. Hace poco hicimos uno de Dungeons Cuarta, que es una cosa de la que nadie habla y está ahí. Y vamos a intentar seguir un poco por esa línea. Así que Piedra Papel de 20 es vuestro canal raro por excelencia. Hacemos partidas, hacemos todos los viernes una charla, podcast, debate de Dungeons and Dragons, ¿vale? Un poco en el que hablamos de libros, traemos gente, comentamos movidas. Y yo entre semana he empezado a hacer hace poco directos de cómo empezar a preparar campañas. Así que me ha venido un poco al pelo que estuviera el tema, porque así tengo notas apuntadas, soy una persona organizada y tengo notitas. O sea que hay guión, hay guión. Y iba a decir cosas raras, digo, también cosas raras existe, como por ejemplo hacer partida de Vampiro Requiem. Ojo, que eso es terreno pantanoso, ¿eh? Que hay gente Eso. que está muy a tope con Vampiro Sí, Requiem, ¿eh? hostia. O sea, ten cuidado que lo Que. mismo le tenemos aquí muy alta y nos vienen con cuchillos, ¿eh? A Yo no he ver. tocado nada de Vampiro Requiem, no tengo ni la más repuñetera idea, ¿vale? Pero sí que sé que hay gente que está muy a topísimo con Vampiro 20 y desde aquí no puedo más que No, Vampiro 20 no. O sea, Vampiro eso no, 20 con Vampiro bien. Requiem, perdón, con Vampiro Requiem. Hay gente que está muy a topísimo con Vampiro Requiem, así que desde aquí no puedo más que abrirles mi corazón y decirles que se merecen lo mejor y poco más. Aparte, yo no soy nadie para hablar de cualquier juego peor o mejor cuando tengo ahí en esa estantería casi todos los libros de Car Wars y cosas como. Oh, Star O Wars, sea, clásicos, clásicos. clásicos, Y ¿eh? Cazafantasmas, sí, Cazafantasmas. Oh, son Tengo, clasicazos, tengo ahí hombre. clasicazos, sí, sí. Pero bueno, vamos al tema. El tema era, como estábamos diciendo, era las campañas de rol, ¿vale? Así que lo primero, yo creo que antes que empezar, explicar un poco a la gente lo que es una campaña de rol, ¿no? Yo desde mi punto de vista, y luego si quieres añadir o decir Sí, lo sí, sí, tuyo, sí, lo dale, que dale. quieras. Para mí una campaña de rol viene a ser una sucesión de aventuras, pero que todas tienen un hilo que las une y hay un principio y un final. Es como una gran saga, una historia con diferentes aventuras que van entrelazando toda la aventura, en mi opinión. Seguramente me Mm. dejé algo o no. Y para ti, más o menos. A ver, yo, ¿cómo decirlo? En parte, gran parte de lo que suelo comentar, tanto en los directos como parte de lo que voy a comentar hoy, eh, no es todo 100% mío, ¿vale? Sí que recurro mucho a un libro de preparación y organización de campañas que es maravilloso, está en inglés, pero si pilotáis de inglés os lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Odyssey, The Guide to Campaign Management, que es de un blog que se llama Genome Stew. Y es un libro que te explica de pe a pa cómo organizar campañas y lo primero que te dice es qué es una campaña, para que lo tengas claro. Y te viene a decir un poco que una campaña, sobre todo, lo principal es que es una serie de partidas jugadas con los mismos personajes en la cual lo principal es la continuidad. Que hay una línea continua durante toda la campaña y que de ahí sale una trama, de ahí salen eh, un desarrollo de personajes y unas relaciones entre personajes. Creo que es un poco lo que más lo diferencia de los one-shots, porque los one-shots al final te permite probar un sistema, te permite testearlo rápido y ver un poco si te gusta, no te gusta, pero no te da pie a lo mejor en esas 2 horas, 3 horas, incluso en esa campaña, en esas aventuras largas, vamos a decir, de varias sesiones, pero que no es una campaña, no te da pie a desarrollar. Una campaña sobre todo lo que te permite es jugar con continuidad y que tus personajes, PNJs y demás, se desarrollen, crezcan, vayan a algún lado, mejoren, vayan viendo otras perspectivas, vayan teniendo maneras de ver un poco cómo enfocar el roleo, cómo cambiarlo, cosas así. Sí, como una evolución también, ¿no? Del Exacto, sí, sí, personaje. sí. Que parece que no, pero a mucha gente. O sea, la diferencia entre jugar un one shot y una campaña que estás diciendo y tal. Mucha gente que juega campaña, una de sus satisfacciones es ver esa evolución, ¿no? En su personaje, cómo evoluciona a lo largo de la historia, con todo lo que se encuentra por el camino.
Ujú. Sobre todo en aquellas que son más narrativas, a lo mejor esos juegos de rol que son más narrativos, más que a lo mejor alguno que es un slasher, por así decirlo, que ahí pues te interesa subir de nivel, ser más tocho y matar más. Pero los que son más narrativos, ¿no? Claro, pero es que hay un tema, ¿vale? Y es que, por ejemplo, y esto es algo que comentaba un poco el otro día, yo y tú como eres más o menos de mi misma quinta, nos hemos criado un poco, y esto también lo comentaba con gente de mi asociación, nos hemos criado un poco sobre la base de que la campaña tiene continuidad, pero lo que importa al final era un poco la trama, la historia que había de fondo. Ujú. Nunca hemos hecho tanto esfuerzo por desarrollar personajes. Y eso es algo que se está viendo mucho ahora. La gente ahora juega mucho para desarrollar su personaje, para ver a dónde va, para ver cómo crece, un poco para intentar establecer esa base del drama y que sobre el drama los personajes crezcan y evolucionen. Y eso es algo que no se estaba haciendo antes, quizá porque no nos habían criado así a muchos de nosotros. Pero ahora es un poco lo que se está dando. Y al final ya no es tanto que sea una campaña narrativa o no. Si te fijas, hay mucha gente ahora que está jugando, por ejemplo, Strad. Hay una cantidad de gente jugando Strad que Sí, no es te la verdad. acabas. Es alucinante entrar en el Twitch para ver un directo y la de gente, o en el Twitter, la de gente que está diciendo mi partida de Strat, tal. Semana sí, Sí, semana sí, no, hay sí. un Strat. Exacto. Hay gente que, ya te digo, a nivel de canales, tienes Links Reviewer está jugando Strad, Roleros Anónimos está jugando Strad, Éxito Crítico está jugando Strad. Me quería sonar también que 20 de 20 estaba jugando Strad. Hay un montón de canales que lo están haciendo. Mansión de Dragón también está jugando Strad. Y claro, al final la gente no está jugando Strad por. O sea, le está jugando Strad porque la historia de fondo mola. Pero al Mm, final esa gente lo que quiere un poco es que sus personajes que han creado y que viven y que existen evolucionen en ese mundo de Barovia. Y ya digo, te digo Strad como por ejemplo Waterdeep Haste, que hay un montón de gente ahora con el golpe de los dragones y es lo mismo. La gente le mola la historia de fondo, pero lo que quieren es un poco vivirla desde el punto del personaje. claro. Y al final, ya no es tanto desde el punto narrativo, porque al final Dungeons and Dragons es un juego de pegarse, Exacto. básicamente. Pero mucha gente está utilizando Dungeons and Dragons para que sus personajes crezcan, y para verlos crecer y para interpretar y demás. ¿Se puede hacer con Dungeons and Dragons como con cualquier otro juego? ¿Con lo narrativo te da más pie? Sí, pero si metes cuchillo suficiente, cualquier juego te permite eso. Y por curiosidad, para ti, ¿cuál fue la primera campaña que tú jugaste? Como jugador, no como máster. Como máster ya es otro cantar, es diferente. Como jugador me acuerdo mucho de dos campañas. Una de Dungeons and Dragons, que fue un poco la primera en la que me metí y fue la típica campaña que acaba a niveles épicos, Sí. jugamos muchísimo tiempo, en plan 8 o 9 años. Al final la tuvimos que acabar un poco pues, porque la gente crecía, nos mudábamos y demás, y hubo un punto en el plan de, mira, ya estamos a niveles épicos, esto hay que cortarlo. Y esa fue un poco la primera en la que entré. Pero luego que me acuerde también de las primeras, Vampiro Gehenna. Vampiro Regena. Grande. Mira, yo iba a coincidir en eso, en que realmente una de mis primeras campañas así grande, épica y apoteósica fue Vampiro. Empezar en Edad Oscura y llegar hasta la Jena. Que de hecho fue gracioso porque en mi grupo de juego acabamos en la Jena, pero el libro de la Jena aún no había salido. Salió el año siguiente y entonces Qué guapo. dijimos, porque fue una Jena que más o menos inventada por el máster. Y dijo, ¿y si ahora cogemos de este punto donde nos quedamos antes de la ajena cuando lo jugamos y cogemos el libro oficial y continuamos esa historia y nos quedamos así, venga, va, hicimos dos finales de campaña, uno más con el Oh, libro qué oficial y guay. uno de tal. Y curioso. Esa la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Siempre esos personajes, esa evolución, ¿no? Y eran esas partidas que habían más... Es verdad que también cuando jugábamos con mi grupo de juego, cuando jugaba antiguamente, interpretábamos bastante, no era en plan de... Porque es lo típico, depende de la época en donde has conocido el rol, conoces más lo que estábamos diciendo, pues. O Mm. más musquineo, o más interpretación. Yo creo que como también veníamos de Ars Magica y cosas así, que también era más de interpretación, pues nos dio pie. Nosotros hemos sido, mi grupo, o el grupo con el que empecé, vaya, éramos un poco de clásicos, de Vampiro, Cthulhu Sí. y Dungeons, pero que Gehenna me acuerdo muy bien de ella, porque, por una parte, porque como que años después de acabar la campaña me leí el libro y vi que no tenía nada que ver con lo que había jugado. Y le pregunté al máster en plan de, ¿qué coño he jugado yo? Y me lo decía él en plan de, claro, es que tú no has jugado la Gehenna oficial del libro. La Gehenna oficial del libro es infumable en muchos sentidos. Yo lo que hice fue coger cosas de cada Gehenna que me gustaba, las fui estructurando, metí cosas de otro módulo, tal cual, y fue un poco el ver ese trabajazo de máster, de decir, madre mía, el tremendo curro que se ha pegado este hombre para esta pedazo de campaña. Y luego también un poco el ese de
de haber visto a la gente que conoces de la metatrama. Un poco en plan de. Sí. Y sale fulano. ¡Oh, fulano! ¡O fulano! O sea, Sí, que, sí. o sea, que sale Peter Zun. Hostia, ya Peter Zun, madre mía, que yo me he leído tus novelas. Peter Que Zun. sales a Sabicos. Me cago en la puta, sales a Sabicos, estamos jodidos. O sea, era un poco en plan de. Qué guay que salga esta gente que ya conoces, que es un poco como Voy a los decir, MVPs. ¿cómo se nota que jugabais camarilla? Oh, bueno, sí, 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 vamos. O sea, ¿cómo decirlo? Jugábamos camarilla, pero probablemente éramos lo peor de la camarilla que había por ahí. O sea, éramos la purria de la camarilla. En Pero mi claro, caso era al molaba. revés. Nosotros en plan, El- ¡oh, Sasamicos! ¡Cómo mola! Me encanta ser amigo de Sasamicos. ¡Wow! ¡Petru a por él! Que es que era un poco en plan de Sasabicos, hostios, todos Uf, agarrados. No te vayas muy lejos, que ahí estás Sasabicos, todos hay cogeros todos que te vuestros quieras pegar un miembros, pucho, no ¿sabes? sea. Qué grande las campañas esas. Pues mira, ya que estamos hablando de campañas, Ujú. y estamos hablando desde el punto del jugador, ¿no? Hemos visto eso, que cuando juegas una campaña y en plan, en esas proporciones, es en plan de cuando ves gente conocida y dices, ostras, es que acabamos de conocer a tal. Y eso pasa en todos, en la leyenda, en las Magic, en Vampiro, en todos los que juegues. Incluso en Dungeons, cuando te encuentras algún personaje de las novelas. Sí. Pero, ¿tú crees que los jugadores, cuando juegan las campañas, es recomendable que llevaran un memorándum o que por lo menos apuntaran cosas importantes que han ido pasando a través de la historia? Por lo menos porque, claro, si es una campaña que a lo mejor dura 2 años o 3, mínimo, por poner algo, claro, a ver, la memoria no es... Depende de la regularidad con la que juguéis, ¿vale? A partir de ahí depende también un poco del tipo de campaña. Por ejemplo, en Cthulhu es imprescindible, tal cual. O sea, en Cthulhu hay un punto en el que si la campaña es larga, sale mucho PNJ, hay pistas que te llevan a un lado, que te llevan a otro. eh, Muchas veces tienes pistas, pero no sabes de buenas a primeras con qué se relaciona y no vas a dejarlas ahí olvidadas. En Cthulhu es imprescindible 100% porque si no es muy difícil que el hilo de la trama no se pierda, no se enrede, no te vuelvas loco. En Vampiro es recomendable llevar a lo mejor una especie de memorándum de PNJs, ¿vale? Porque va a salir Mm. mucha gente, o por lo menos en las campañas por lo general suelen salir mucha gente conocida, arcos de relaciones, ¿vale? Cuadros de estos en los que vas viendo fulano se relaciona con Mengano porque le manda tal, no sé cuántos, algo así para tenerlo más o menos controlado. Y en Dungeons yo creo que dependiendo un poco de la regularidad, o lo mismo no os hace tanta falta, o lo mismo con una especie de esquema básico puedes tirar. Nosotros, por ejemplo, en Tumba la Aniquilación, que la estábamos jugando antes de que cayera la pandemia, no nos hacía tanta falta porque como toda la primera parte es sandbox puro, como que al final era un poco en plan de, vale, ¿dónde nos hemos quedado? En este cuadrado. ¿Dónde vamos? Al cuadrado al lado. ¿Por qué vamos ahí? Porque tenemos un rumor que dice que en el cuadrado al lado puede haber una piedra de no sé qué. ¿Todo el mundo bien? Sí, ¿qué pasó en la anterior sesión? Casi me matan. Pues casi me matan. Venga, seguimos. O sea, con 4 cositas muy básicas ya la campaña arranca. Que también ahora que lo nombras, la tumba de la aniquilación, lo de los ex-crawls, ¿no? De Sí. esas campañas no tipo sandbox, como la tumba de la aniquilación, ¿no? Donde es un mundo más abierto y el máster encima tiene que doble preparación por prepararse todo lo que es el mapeado, por así Claro, decirlo. ahí realmente meterse en una Hexcrawl es que depende mucho de tu grupo de jugadores. Si tus jugadores están en ese rollo, dale. Si no, no lo intentes. Yo es que en este caso los jugadores con los que juego Dungeon son el mismo grupo que tuve en Pathfinder y como que hubo un punto en el que les ofrecí en Pathfinder si querían hacer el auge de los señores de las runas o Kingmaker. Y tengo 3 jugadores que son Boy Scouts. Y claro, era un poco en plan, ¿y qué diferencia hay? Pues mira, aquí tienes el mapa y vas explorando. Hostia, claro, compro. Porque Sí, aquello que lo es que les más gusta libre, ¿no? Por así decirlo. Mucha gente dice eso, que un tipo de ex-crawl a lo mejor es más libre, es mundo abierto casi, prácticamente. Claro, pero a mis jugadores lo que les gustaba era, por una parte, tener el mundo abierto y tener el mapa y poder coger y decir, de esta casilla a esta casilla, ¿cuánto nos cuesta? Pues te cuesta tantas horas. Si vamos rápido, tanto. Si vamos lento, tanto. Y lo que les molaba era un poco en plan de, vale, vamos a esta casilla, montamos la tienda de campaña, vamos a hacer por una hoguera, por cazar, por preparar trampas, etcétera. Y les gustaba un poco disfrutar de la sensación del Hexcrawl. La sensación esa de ir por la puñetera jungla viendo un poco cómo podían sobrevivir a la selva. Claro, hubo un punto en Tumba como que hice un poco planteamiento y dije, a ver, chavales, no sé si os dais cuenta, pero lleváis 2 meses pateando la jungla. Y claro, fue un poco como, hostia, llevamos 2 meses aquí en la jungla bañándonos en ríos, cazando donde podemos, de vez en cuando llegamos a un puesto de frontera y nos dan de comer pollo de cualquier manera.
Pero a ellos lo que les gusta, porque ellos son Boy Scouts, es eso, era la exploración, era el tener su brújula, el tener su mapa gigantesco, que teníamos un mapa gigantesco, y era en plan de, a ver, señores, estamos aquí, tenemos que llegar a este punto. Aproximadamente hay 3 días. ¿Tenemos comida para 3 días? ¿Tenemos agua para 3 días? ¿Tenemos suficiente cosa? ¿Llevamos caballos? ¿Necesitamos un guía? Claro, les gusta mucho toda esa preparación del Hexcrawl. El coger y decir, esta zona no nos la conocemos, tiramos a ver a dónde llegamos. O buscamos un guía, pues vamos a buscar un guía. Pues no buscamos un guía, claro, como está planteado de tal forma que tú puedes ir a cualquier parte, es completamente amplitud, ¿vale? Es completamente. Tú puedes ir a cualquier lado. Lo que pasa es que, claro, tienes zonas que son de niveles más altos. Era la típica de. Vamos a este sitio, pues aparece un gigante. Un gigante, vamos a dar una hostia. El gigante casi te mata. Corred. Vale, Corre. punto no, sí, sí, este punto no es. Vamos a plantear otra ruta. Y claro, todo eso les flipa. Pero si a Sí, tu sí. grupo no les flipa eso, pues lo mismo no se divierten porque van a tener la sensación de que no hacen más que patear y encontrar mierda debajo de las piedras. Pero si les gusta, vamos, van a estar encantadísimos. Ya te digo, tengo 3 Boy Scouts, mi mujer se hizo una exploradora, que era un poco en plan de, vale, yo voy de avanzadilla y voy viendo un poco por dónde correr viendo, por dónde va aquí, qué pistas hay marcas de que ha habido unos muertos por aquí. Y claro, si viven eso, pues van a flipar muchísimo. Sí, Pero es. tiene que gustarles, tiene que gustarles. Exacto. Pues bueno, hemos hablado un poquito así como jugador, ¿no? La evolución, lo que es recomendable, llevar un memorándum a veces, pues para ir apuntando datos remarcables de las partidas y sobre todo en chulo que estabas comentando. Y ahora habría que hablar un poco también de la parte de atrás, ¿no? La parte del máster. O sea, preparar una campaña para un máster es echarle horas, tiempo, dedicación e información que tienes que añadir y currártelo, porque realmente no sale una campaña así como así. Para una campaña como Master es una movida espectacular, ¿vale? Requiere muchísimo, ¿cómo decirlo? Ya no solamente que te leas la campaña y te tires al rollo, ¿vale? Que eso es, entre comillas, la parte fácil. Es que normalmente hay una gran cantidad de información de cómo avanza la trama, de quién es quién, de dónde van, etcétera, que necesita ya no tanto que seas una persona capaz de dirigir, sino que seas una persona regular, que seas una persona con hábitos de organización y también que seas una persona capaz hasta cierto punto de delegar en tus jugadores ciertas cosas que a lo mejor a ti te consumen tiempo y de tener mucha comunicación con ellos, porque al final una campaña funciona muy bien cuando la estás jugando con gente que está en tu rollo y con los que te diviertes. Meterte en una campaña con gente que no le gusta o con gente que no sabes muy bien de qué rollo va, de qué palo va, es como es como hacer un viaje. No vas a hacer un viaje con gente que no conoces. Si es un viaje largo, lo Lo vas harás a con pasar gente mal. con la que Lo sepas vas que a vas pasar a muy pasarlo mal. bien. Exacto, exacto, exacto. Y yo, por ejemplo, he tenido la suerte de que las campañas que he estado haciendo, tengo un grupo de jugadores maravillosos. Estamos ahora mismo en activo con el Resurgir de Dragón. Y mola mucho porque de vez en cuando pues es en plan de, oye, tengo una idea para desarrollar mi personaje y me pasan cosas escritas o hablamos o nos conectamos a voz y nos van comentando. El otro día estuve hablando con ellos y fue un poco en plan de, a ver, chavales, quiero desarrollar flashbacks sobre vuestros personajes, pero no sé mucho de sus pasados. Si me dais cosas, lo desarrollo y es, hostia, qué guay, pues quiero hacer esto, quiero montarlo de esta otra manera, quiero... mm, hablo de mis padres y yo, habla de quien quieras. De mi padre o de mi madre, y yo, de quien quieras. Y claro, es un poco ese rollo de que es una campaña en la que podemos desarrollar cosas. Ya no solamente que ellos se desarrollen sus personajes, sino que yo también me desarrolle como máster. Y eso es a lo mejor lo más bonito de una campaña. Que una campaña te permite trabajar a largo plazo. Requiere que seas una persona muy organizada, pero te permite trabajar a largo plazo y como trabajas a largo plazo te permite hacer florituras, probarte a ti como DM, hacer cosas que a lo mejor no Claro. harías habitualmente. Y ya te digo, es una cosa súper chula, es una cosa súper bonita, pero es mucha gente que dice, alguien me dirige una campaña, es para cogerlo y decir, ¿tú sabes el trabajazo que lleváis? O sea, Que ahí entraríamos en la duda, ¿no? De qué, o sea, campañas ya preconstruidas de las típicas comerciales que te pueden vender o lo que estábamos diciendo que implica mucho más curro aún las caseras, las hechas por uno mismo, ¿no? El y resultado, yo personalmente que los dos pienso que el resultado es bueno, siempre y cuando el máster hace su trabajo. Pero, necesitas al máster y a los jugadores. O sea, me refiero, vale, esto que he dicho a lo mejor suena muy de perogrullo, ¿vale? Pero, ¿cómo decirlo? Yo, mi experiencia jugando campañas tal cual han sido publicadas, no es buena si tus jugadores quieren desarrollo, ¿vale? Si tus jugadores están por el SD, queremos desarrollar nuestros personajes, que crezcan y demás,
una campaña escrita tal cual, jugarla tal cual, no da pie muchas veces, porque al final la ha escrito un señor en su casa en Wisconsin y no sabe cómo es tu grupo y cómo son tus jugadores. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos jugando Kingmaker, jugamos los 2 primeros módulos y moló mucho porque les permitía ya no solamente la exploración, sino que les permitía montar un pueblo y que ese pueblo creciera. Y que si ampliaban el pueblo, ellos ya tenían un cargo. Y ya uno era el rey, porque no era no era un pueblito de mierda, ¿vale? Era como una especie de condado grande, solo que tenía un montón de descampados y el pueblo. Y era un poco como, vale, pues tenemos que repartir los puestos. Ostras, qué guay, pues yo soy el rey, yo voy a ser el que lleve la contabilidad, yo voy a ser el espía real. Y Kingmaker moló mucho hasta el tercer módulo en el que les pedía hacer una cosa que era completamente contraria a lo que ellos habían desarrollado. Y no moló en ese punto porque era un poco como, esto no le veo ningún sentido. No, y no lo vimos ninguno, ni yo. O sea, todos estábamos un poco dudosos y todos decidimos parar ahí porque la otra opción era desarrollar Kingmaker desde cero y eso sí que era un trabajazo. Tumba la aniquilación, me ha pasado un poco lo mismo. Hemos estado dirigiendo Tumba la aniquilación tal cual viene en el libro y ha habido un punto en el que nos lo hemos pasado muy bien, pero hemos notado que faltaba algo, que esa gente estaba pateándose la jungla, pero no sabíamos quién era esa gente, no sabíamos su vida, no sabíamos sus antecedentes, era gente que se había reunido para patear la jungla, buscar al mal y patearle el culo. Y hubo un punto en el que, por ejemplo, cuando ya pasamos toda la parte de jungla, corté y les dije, vale, no vamos a cortar la campaña, a partir de aquí llegáis a un punto en el que ya no hay que patear jungla. A partir de aquí vamos a desarrollar los personajes, ya sea con flashbacks, ya sea con Claro. visiones, cosas así. Dadme chicha, dadme material, ¿vale? Y así vamos desarrollándolo. Por ejemplo, yo me leí Los asesinatos del juguetero y a mí no me pareció una campaña espectacular. Tú ves la campaña de Los asesinatos del juguetero que ha dirigido Master Pifias Y y eso es la alucinante. hostia. Es alucinante. Pero porque él mismo lo ha dicho, en plan de no, no, yo aquí me he tirado metiendo cuchillo, quitando cosas, metiendo cosas de mi cosecha, metiendo cosas para los personajes que se desarrollen y demás. Y al final, Master Pifias ha conseguido que una campaña que no parecía que fuera la hostia porque ha quitado un montón de cosas y ha metido el desarrollo de personajes. Así que dirigirla tal cual viene en el libro, pues tienes que ver un poco sobre todo si vais a querer desarrollar personajes o no. Si a los jugadores les llama, si les mola ese rollo. Por ejemplo, yo estoy dirigiendo ahora pues conforme al libro y estamos de puta madre. Porque ninguno tenía intención de desarrollar personajes y sí que todos estábamos un poco en el SD. ¿Qué está pasando con el Rey Amarillo? Queremos saberlo. Y con Máscaras pasó un poco parecido, que jugamos toda la campaña de Máscaras y nos lo pasamos muy bien porque la historia es muy chula, no hubo apenas desarrollo de personajes, ninguno lo vimos necesario en ese momento y nos lo pasamos de puta madre. Pero a lo mejor, si tus jugadores quieren desarrollar personajes, vas a tener que coger la campaña y meter cuchillo. Si no, la otra opción es que te la hagas tú mismo, pero eso es un trabajazo enorme. Yo estoy dirigiendo el Resurgir del Dragón, la estoy dirigiendo cada 15 días porque hubo un punto en el que cortamos con la trama de los módulos para meter nuestra propia partida, nuestra propia campaña, nuestro desarrollo de personajes y demás. Y es un trabajazo. Y más online, porque tienes que hacerte los mapas, los tokens. Encima, preparar Dungeon Online es un rollo, porque tienes mapas, tokens, libros. Ostras, no encuentro un mapa que me apañe, pues me lo voy a tener que hacer yo. Lo tenía todo en Roll20 y ahora me he ido a Foundry. Y claro, Yeah. la jugamos cada 15 días porque yo no tengo tiempo de hacerla semanal. Porque al final a lo mejor cogen un día y me dicen, pues vamos a ir a tal sitio. Hostia, tal sitio aquí había un dungeon, pero este dungeon no está pintado. Espérate, que me tengo que pintar yo el dungeon. No, en una semana no pinto un dungeon. Yeah. Que eso es Una una campaña. pregunta que estaban diciendo en el chat. Si una campaña, porque lo que estás diciendo, no va, si no hay un dungeon, podría sobrevivir a largo plazo con un alto nivel de improvisación o termina muriendo por incongruencias. Es que eso, pues es un poco lo que comentábamos al principio con el libro de Odyssey y demás. Si tú te gestionas bien la info, no hay incongruencias. Lo que pasa es que tienes que gestionarte muy bien la info. Tienes que coger y si en un momento dado sacas un algo, eh, tienes que dejártelo anotado en algún sitio para que ese algo no sea un poco una excusa que has sacado en un momento, para no hacer la que decimos que es la del guionista de Lost, de que has sacado una cosa y no le vas a dar explicación más adelante. Claro, yo por ejemplo en el Surgir del Dragón al principio de la campaña saqué una cosa en especial que hizo el malo y no lo he vuelto a sacar y desde entonces lo tengo apuntado y es un poco en plan de, en cuanto salga voy a tener que intentar que esto vuelva a aparecer para darle sentido, porque si no parece que el mago se lo sacó de la chistera, valga la redundancia. Si tú tienes muy bien llevada lo que es tu información
tienes claro qué ha pasado, tienes claro si improvisas un nombre de un PNJ, apúntatelo. Si improvisas una pista, apúntate esa pista luego con que enlaza, porque es que si no, te vuelves loco. Yo tengo un mapa de relaciones hecho entre los personajes, los PNJ, los enemigos y demás, y eso parece puto Prison Break. O sea, de tirarme horas en plan de, vale, Estaré fulanito haciendo. se relaciona con Menganito, Menganito es malo que hace no sé qué, y este viene con no sé cuánto, y este tal, y este tal. En Máscaras de Neratotes, por ejemplo, teníamos un corcho, y eran plan investigadores locos, teníamos un corcho con las pistas y hilo Con rojo. Y eran hilillos. sí, 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 con hilo rojo, tal cual. Y era en plan de, ¿y esto qué es? Esto es una foto que revela que esta planta es típica de no sé dónde. No sé dónde. Mm. Foto, no sé dónde, cordel. Y cada vez que jugábamos sacábamos el trípode, sacábamos el corcho y era en plan de, ¿este tío quién era? Ah, era este tío. Bueno, para que, claro, eso es prepararte tú Exacto, eso mucho es. lo que estás haciendo, prepararte tú mucho la info que das y tenerla organizada. El libro de Odyssey a mí me sirve mucho porque es un libro que ha escrito un tío que, o sea, está escrito a dos manos, pero una de las manos que lo ha escrito es programador. Y el tío te lo dice en plan de, no, a ver, yo soy un tío de mente cuadriculada. Yo tengo mis calendarios, yo tengo mis horarios, yo tengo mis tal. Yo sé que, por ejemplo, de tal hora a tal hora mi cerebro funciona mejor. Es un tío muy cuadriculado y te explica cómo llevar toda la parte de gestión de información de la campaña. Porque es un poco. Luego hay otro que es el plan de. Que le gusta mucho improvisar y que es un poco plan de, no, mira, lo que hace este tío que está cuadriculado, eso es una cosa de locos. Me encanta, pero yo no lo haría en la vida. Yo te voy a enseñar cómo llevar la parte de improvisación de las campañas. Para que al final todo enlaza. Si vas improvisando mucho, asegúrate de que lo que improvisas lo apuntas. Sí, Porque porque si si no, no. Si no, luego te pasa factura, claro. Llega un momento de la campaña y dices, hostia, ¿cómo había llamado yo a este personaje? y ya no solamente eso, si sacas un evento para justificar una acción y luego no lo vuelves a sacar, no quedas como un Grand Master, quedas un poco como un tío que se inventó un apaño porque lo hizo un mago. Y es un poco como, hostia, ¿no? Al final esto ha pasado y ha pasado por un motivo X y este motivo X puede volver a pasar y da más sensación de serie de televisión, ¿me entiendes? Da más sensación de Sí, una sí. serie Más de Lost, que que tú estábamos, que tienes estabas registrado. diciendo. Pues sí, sí. Y bueno, después de esta explicación, ¿no? A raíz de las preguntas también que han hecho en el de esto, que por cierto, dar las gracias al Gran Beni porque me ayuda en muchas vicisitudes sobre preguntas que hacer cuando salen diferentes temas, siempre es muy inquieto en esos temas y me envía mucha pregunta también y para sacar a coalición. A tope. Estábamos hablando de eso, hemos empezado a hablar también del comercial, tal. A lo mejor, ¿crees que para alguien, sobre todo alguien novel, ¿no? Que acaba de empezar en el mundo del rol, que quiere hacer su primera campaña con sus amigos, el coger uno comercial como base va bien? Mejor que crear una propia suya, para, más que nada para enseñarse y coger soltura, pienso. Se acaba de empezar, sí, sobre todo, porque muchas campañas te dan ciertas cosas que a lo mejor tú no habías pensado y te las dan ya hechas. Nombres de PNJ, localizaciones, te dan mucho trabajo ya hecho. Por ejemplo, en Dungeons and Dragons la mina de Fandelver es un clasicazo y además es muy recomendada para iniciar gente, porque te explican muy bien las cosas al dedillo. No me he visto la caja de inicio de Cthulhu Séptima, pero creo que viene con un par de aventuritas también muy básicas que te sirven un poco para saber cómo van las cosas. Es que, por ejemplo, sí que hubo. Por ejemplo, hace poco entró un chico en mi Discord que dijo: No, es que estoy pensando en hacer una campaña. Vale, vale, ¿qué tenías en mente? ¿Es tu primera campaña? Sí, 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 ¿qué tenías en mente? Las máscaras de Nyarlathotep. Y es un poco como. A lo duro. Sí, sí, claro, yo se lo dije en plan de: A ver, si es tu primera campaña, lo mismo estás metiéndote en algo muy grande. Y el problema que puedes tener con eso es que si no te lo gestionas bien, te quemes. Y estar quemado y dirigir quemado es una mierda. Es una mierda porque vas sin ganas, las partidas no salen bien, tienes ganas de acabar apenas has empezado, o tienes ganas ni de jugar y así una campaña se muere. Claro, yo se lo dije en plan de, a ver, hijo mío, yo desde mi experiencia, a mí, Máscaras de Nyarlathotep me costó 28 sesiones y te hablo de sesiones de mesa que eran en torno a unas 4 5 6 horas. Cada Con sesión. todo. Cada sesión, Exacto, exacto. exacto. Y además que estábamos organizados. Acabábamos una partida y conforme acabábamos la partida poníamos fecha para la siguiente. Y nos lo hacíamos todos con el Google Calendar. En plan de, a ver, el domingo de tal, ¿no? El domingo de tal yo tengo comunión. Vale, pues el domingo de antes a mí no me da tiempo a prepararlo. Vale, pues el domingo de después, todo bien, sí, venga. El domingo después mandábamos eventos de Google Calendar y ya Ya, se cerraba ese domingo. Y que si luego había inconvenientes, pues oye, reculas. ¿Qué puede pasar? En plan de, oye, mira, yo chavales, estoy me ha pasado recordando. algo, lo movemos un poco para adelante, lo movemos un poco para atrás. Pero claro, a mí a lo mejor, muy de novato, me pides dirigir las máscaras
Y lo mismo te digo que sí, me leo las máscaras y me quiero pegar un tiro. Porque hay muchísima gente, porque hay muchísimas cosas, hay muchísimas pistas que enlazan con pistas, que enlazan con localizaciones, que enlazan con Con sitios. enlaces. Enlazan con Sí, 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 enlaces. sí. Claro, hay un punto en máscaras en que yo tenía que tener mi esquema porque era un poco en plan de ¿quién es este? ¿Y por qué sale aquí? ¿Dónde sale este? Espérate, me vuelvo al inicio. Este sale aquí, pero no te explica. A ver, y te vuelves loco. O sea, Sí. tienes que tener una gestión de la información de la requete hostia. Así que consejo, si acabáis de empezar, máscaras de Nyarlathotep no es una buena idea para empezar a hacer una campaña. No. Sencillito, coge cosas sencillitas, partidas sencillitas, incluso aventuras que lleven varias sesiones, aventuras más o menos largas, ¿vale? A lo mejor no una campañaza al tirón, pero por ejemplo, en el Rastro de Cthulhu tienes la revelación final, que es una campaña que son como 4 one-shots con one-shots intermedios, ¿vale? Y esos one-shots a lo mejor cada uno son 2 sesiones. A lo mejor son 10 sesiones, ¿vale? En total. O 12 sesiones, que puede parecer mucho. Pero cada one shot es distinto. Puedes cortar en el punto en el que más o menos consideres y la campaña no se queda coja. Y está muy bien para arrancar. Luego, por ejemplo, Dragon Heist. Dragon Heist es larga, pero te lleva de niveles 1 a 5. Y es una campaña urbana, en un sitio más o menos cerrado. Mm, los módulos de Posunomicon, por ejemplo, de Cultos Innombrables. Yo he dirigido uno y fueron 5 sesiones. Y estuvo muy bien porque es una aventura y se siente como más largo con one shot y más pequeño que una campaña. Y esa medida es difícil encajarla, pero está muy bien. Porque sabes que va a ser una cosa larga de la que vais a disfrutar y no va a ser una cosa eterna. Hay una medida complicada. Hay una medida complicada, pero lanzarse a un campañón de buenas a primeras, no, porque yo estoy seguro de que más de uno se lanza un campañón y acaba quemado. De decir, hostia, es que esto no le pillo yo el rollo. Y ahora que estabas comentando, hay dos cosas que, por el tema de lo que estamos hablando, que se me habían ocurrido. ¿One shots o campañas? ¿Tú qué prefieres? Yo ahora, por ejemplo, estoy en una época que prefiero más one shots, ¿no? Porque no puedo decir sí o sí todos los días hasta ahora o con los amigos puedo hacer esto. Tengo pequeñas horas que las tengo pues para hacer cositas, pero no puedo. Entonces me nutro más de hacer one shots, sobre todo de masterear en mi caso. Ujú. Yo ahora mismo estoy un poco más por el rollo de campañas, pero porque creo que me voy conociendo un poco más como DM, ¿vale? Creo que antes dirigía un poco siempre de la misma manera y ahora como que me permito intentar probar cositas. Y me gustan las campañas porque me permiten probar esas cositas, me permiten probarme a mí como DM, hacer cosas distintas y trabajar un poco a largo plazo y sobre todo también porque le he cogido mucho el gusanillo a desarrollar personajes, a que ellos tengan sus momentos de drama, de flashbacks y cosas así. Y es algo bonito. De vez en cuando no te digo yo que no me fumaría un one shot de puta madre, ¿sabes? O sea, en plan de un one shot o un one shot medianamente largo de 2 3 4 sesiones, me lo fumaba súper a gusto. Pero una campañita en la que puedas, en la que tengas tiempo, que la gente esté comprometida y que tengas margen, a mí me flipa sobre todo por eso. De hecho, hace poco, es que estoy viendo a uno de los jugadores que se ha metido en el chat. Hace poco me he metido en una campañita de Dungeons Quinta que estaba llevando o sea, uno de mis moderadores del canal, que es en Dungeons Quinta, pero es en un mundo propio y demás. Y me he metido como jugador porque yo he jugado muy poco y me permite desarrollarme como jugador y aprender cositas para interpretar y tal. Y como que le estoy cogiendo un poco ese gusanillo, ¿vale? Le estoy cogiendo un poco la gracia, ver cómo desarrollar personajes, ampliar sus historias. Ya he olido sangre, como los tiburones, ya estoy Ya ahí. estás ahí. Y la otra que quería decirte era, tanto tú como yo ya vamos muy curtidos ya en el tema del rol desde hace años. Somos veteranos. Somos veteranos. Veteranos de guerra, ¿eh? Hemos coincidido en jornadas, de todo. Hemos Sí, sí. conocido al Natillas. Por Dios, no menciones su nombre en vano. Exacto. Vaya tela. Grandes partidas de los héroes del tiempo en jornadas. ¿Qué me ha venido ahora a la mente? Eso es Vietnam, ¿eh? Eso es muy Vietnam, literalmente. Bueno, un saludo a Roletscast ya que ha entrado. Buenas, Rolets. Y buenas, Caco. Sí, ha entrado mucha gente. Lo que iba a decir. O sea, ¿qué campañas? O sea, así tienes tu recuerdo que sean campañas ahí que para ti han sido lo más, ¿no? Sobre todo de comerciales, me refiero. Sobre todo de las ya escritas. Por ejemplo, estabas diciendo Máscaras de Nyarlathotep. Eso está claro que mucha gente que ha estado en el mundo del rol sabe que es una de las grandes campañas que existen en el mundo del rol. Yo, por ejemplo, añadiría, en mi caso, a lo mejor, Crónicas de Transilvania. Si tienes un buen máster, Crónicas de Transilvania también es una perlita.
Y iba a decir otra, el enemigo interior de la de Warhammer, también tenía mucho nombre. Del enemigo interior he oído auténticas maravillas y no he tocado ni una hoja. Y sé que todo el mundo habla maravillas de esa campaña. Tengo que un día ver si puedo conseguirla de alguna manera y leerla. Porque lo he dicho, porque es que todo el mundo habla auténticas burradas de esa campaña de buena. Y digo, hostia, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que no conozco? Que yo recuerde, a ver, que sobre todo que me venga a la mente, ¿vale? Con máscaras me lo pasé muy bien y creo que fue un poco mi primera campaña dirigida en serio, ¿vale? O sea, en plan de vamos a juntarnos y vamos a sacar esta mierda adelante. Y me lo pasé muy bien porque teníamos un grupo muy majo y estábamos muy bien organizados y sobre todo todos teníamos un poco la sensación esa de, joder, qué guay, estamos viviendo algo que entre comillas podríamos poner en un pasaporte rolero, ¿vale? En plan de yo he jugado las He máscaras, jugado. top. Clic. Sí, sí, sí. Además de eso, se moría un personaje y le poníamos un cuño de que se había muerto y plastificábamos su ficha. En plan de esto que quede Que guardado para la perdure, que posteridad. perdure. Sí, 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 sí. Digo, yo con máscaras me lo pasé muy bien. Y a lo mejor tengo un poco el ese de que me gustaría dirigirla con lo que sea ahora. Y si pudiera, leyendo un poco el compendio, porque sacaron un compendium de máscaras que te daba un montón de info extra y que hacía que la campaña fuera aún mejor. Me gustaría intentarlo. Tengo un poco el recuerdo ese bonito de que me lo pasé muy bien. Luego, he jugado Mentiras Eternas y me lo pasé de maravilla. O sea, Mentiras Eternas tiene momentazos. Es de esas campañas que todo el mundo dice que es de las mejores campañas escritas y no les falta razón. Además, la dirigió uno de mis jugadores de máscaras, así que como que nos conocíamos. Y todo el grupo más o menos nos conocíamos y demás. Pero fue muy bonito porque teníamos un poco esa organización, pero ya éramos un poquito más maduros, un poquito más veteranos, un poquito más... mmm, ya tenemos más rodaje rolero, aunque no todos hayamos jugado al rastro, pero todos tenemos rodaje rolero en ese sentido. Y tenía escenas muy poderosas, tenía escenas que además estaban pensadas un poco como cliffhanger, de acabar la escena, cortar mi máster y mirarnos todos en plan de ya Plan está. de, ya Y está. sí, 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 la semana que viene y yo, y todos, no, no. ¿Qué? Sí, sí, pero hubo una que fue en plan de acabar a las 3 de la mañana con el cliffhanger y mirarnos todos y decir, ¿qué podemos seguir? Y él, no, 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 que la siguiente partida y todos, no, 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 a ver, te estamos hablando en serio. Si ahora mismo dijéramos de seguir, ¿a qué hora calculas que acabarías? O sea, ya era un poco un plan de, o sea, estábamos todos súper enganchados y además tenía un poco la esa de que mi máster se lanzó a dirigirla con otro grupo, o sea, dirigió la campaña a dos grupos a la vez, en paralelo. O sea, también una locura de organización. Y él además ha escrito un módulo para Posnomicon, o sea, él pilota mucho de todo este tema cartuliano, nos gusta mucho. Y molaba porque veías al otro grupo y era un poco como, ¿vosotros por dónde vais? Nosotros llevamos por aquí. ¿Ah, sí? Hijos de puta, oye, ¿cuándo quedamos para jugar? O sea, ¿por qué nos está ganando el otro grupo? Sois el grupo B. ¿Cómo que somos el grupo B? Pensábamos que era el A. Y era muy chulo porque gran parte de la asociación estaba metida en eso y era un poco como, joder, qué guay. Y Estamos luego todos aparece viendo un esta grupo C. aventura. Luego aparece un grupo C que va 2 sesiones por delante. ¿Cómo? Sí, 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 o sea, claro, era un poco como que el grupo A tenía un diletante que tenía mucha pasta y nosotros en el grupo B éramos cuatro Marías. Y era como, claro, es que, joder, nos hemos cogido gente que no tiene dinero, que no tiene armas, si es que estamos condenados, o sea, estamos destinados a que nos pase de todo. Y luego, por ejemplo, también Tumba me gusta mucho, pero creo que todavía no hemos empezado a explorarla tan guay. Pero La por tumba de ejemplo, los Necroce. primeros módulos de Kingmaker me gustó porque fue con el primer grupo que tuve aquí en mi nueva asociación. Bueno, mi nueva asociación, yo estoy en dos asociaciones, ¿vale? Y esta fue la que montamos cuando nos mudamos aquí. Y como que había una mezcla muy chula entre jugadores veteranos, jugadores que estaban empezando. Además, Kingmaker te permitía un poco esa evolución del pueblo, de que cada uno tenía un cargo. Y yo además les daba deberes, en plan de, vale, tenéis un cargo, pero tenéis además ayudantes. Y tenéis deberes. Tú eres el consejero del pueblo, pues tendrás que ir puerta por puerta a ver qué necesita el pueblo. Oh, cómo mola tal. Mm, molaba un poco por eso, porque veían crecer el pueblo, tenían sus sesiones de consejo, en las cuales debatían el pueblo hacia dónde debía de crecer, tenían momentos random que iban con una tabla y eran como, venga, vamos a tirar, hambruna no, pues venga, vamos a ver qué hacemos. Por ejemplo, había una esta que estaba muy bien, que era, viene un personaje famoso, y eso molaba mucho porque podías meter personajes de otras campañas, eh, a visitar un poco el pueblo y dar enlaces para cositas, y molaba un montón porque la gente estaba súper guay con eso. Y Arapos me gusta, pero Arapos es un poco desnivelado. O sea, después de haber jugado Máscaras, Arapos se hace poco. Arapos es muy lineal, tiene unas escenas súper poderosas, ¿vale? Tiene unas escenas de que si esto lo sacaran en una película, me fumaba la película guapísimamente.
pero es muy lineal en cierto punto. Hay cosas que pasan porque tienen que pasar. Pero por ejemplo me está gustando ahora pues porque estoy jugándolo con un grupito que no había jugado nunca una campañita de Cthulhu y es un poco como, qué guay. O sea, es un poco iniciar jugadores, iniciar gente. Ya digo, mis mejores recuerdos ahora mismo eso. De yo como máster, yo como jugador, ya digo, me lo pasé bomba con Mentiras Eternas. Y los puntos esos de, ya hemos acabado. O sea, hubo un punto en el que acabamos y nos faltaba ir a un bar a celebrarlo. En plan de, qué bien que hemos sobrevivido a esto porque acabamos hechos un Cristo. O sea, acabamos hechos, o sea, acabamos que yo perdí un brazo, otro perdió un ojo. No nos morimos ninguno, pero claro, es que hubo un punto en el que estabas pensando, joder, ojalá me maten, ¿sabes? Porque este personaje está hecho una birria. Parece eso Mutila Quest, macho. Sí. Acabamos todos hechos un Cristo. Hubo un punto en el que como que me pasaba algo y tenía que comentar un poco como un secreto. Y hubo un punto en el que yo como personaje dije, mi secreto que quiero confesar a mi grupo es que ojalá me muera, te lo juro, porque hubo un punto en el que llevo pateando mundo desde hace X tiempo, me están pasando putadas, en serio, ojalá morirme aquí. Y fue un poco como, hostia, qué revelación, y yo ya, es que es verdad, es que mi personaje está en la mierda. Vimos todos ese descenso a la mierda. Ay, qué grande. Es que pasan las cosas. Ahora estabas comentando, claro, estás comentando, casi todos son campañas de Chulu, ¿no? Que estabas comentando. Sí. Y ahora viene la gran pregunta, que eso estábamos hablando antes del directo. Hacer una campaña de Chulu, o sea, es más... ¿Lo consideras más difícil porque es más difícil que un jugador progrese en una campaña de Chulu que en una campaña de otro juego, por ejemplo? Creo que las campañas de Cthulhu no te dan tanto la posibilidad de que los personajes evolucionen, o a lo mejor yo todavía no estoy un poco en ese mood, ¿vale? En ese rollo de saber hacer que evolucionen en Cthulhu. Ya digo, yo veo lo que ha hecho Masterpicias ya no solamente con Juguetero, tal y como lo está haciendo, por ejemplo, con Vástagos de Somniguraz, que me invitaron a una partida y salí de ahí encantado, es otro rollo. O sea, son campañas que te dan mucho pie a que los personajes crezcan. Pero, por ejemplo, tienes que saber meterlo. Yo a lo mejor no tengo esa mano para meter cuchillo y hacer hueco a los jugadores en una campaña de Cthulhu. En una de Dungeon sí, me da más... Y no sé si es porque tengo más seguridad, no sé si es porque tengo más... También rodaje, conoces no más sé el por qué. sistema, a lo mejor, ¿no? Podría ser. Perdona, que se corta un poco. Que también podría ser porque conoces más el sistema, te has creado más con Dungeons, no sé. No, creo que es un poco porque yo vivo más tranquilo sabiendo que hay que alguien ya ha pensado las pistas y las relaciones vale. por mí. O sea, en Dungeons muchas veces siempre suele ser el plan de pues tienes que ir de A a B y entre medias le pegas a la gente. Y a ver creo que descubres. Pero aquí como que todo tiene más intríngulis, más pistas. Vas un poco con ese miedo de ¿y si esto no lo encuentran aquí? ¿Y si esto luego resulta que no les lleva a este punto claramente y les tengo que llevar? Mira, aprovechando que estás diciendo, ahora podríamos hablar de eso, ¿no? También un poco de ayudas, ¿no? Que que puede utilizar el máster a la hora de hacer en una campaña para hacer que los jugadores vayan a donde vayan, o cómo gestionar, por ejemplo, el típico jugador que se ha hecho un Munchkin brutal y es decir, es que me está reventando todas las partidas porque va hasta arriba de objetos mágicos, o esos típicos problemas que te puedes encontrar, solo te los puedes encontrar en campañas realmente, porque en un one shot te da igual. Sí, en un one shot realmente es que si te has encontrado con alguien que no te mola, pues te haces el pa' corazón, aguantas a que pase el one shot, sabes que no lo vuelves a invitar y pues nada, ha sido un placer, nos lo hemos pasado muy bien, nos damos la mano y ya nos volveremos a ver. En campañas es que sobre todo gran parte de todas estas movidas se resuelven con comunicación. Si tienes un jugador Munchkin y a ti no te está molando el rollo, a lo mejor lo lógico sería sentarte a hablar con él y decirle, mira tío, estamos llevando esto de esta manera, tú lo estás llevando de esta otra, tenemos que intentar juntarnos y demás, a ver cómo podemos y sobre todo, pues a ver, comunicación tiene que ser por las dos partes. Si tú estás en el rollo y él no, pues oye, lo mismo no estáis hecho tal para cual. Al final una de esas cosas que aprendes un poco con veteranía es que no todo el mundo está hecho para jugar con todo el mundo, que parece que el rol es un poco... Todos servimos para jugar a rol y todos podemos jugar a rol juntos y dirigirnos. Y tenemos distintos estilos. Y Yo una me de las refería... cosas que se aprende a base de campañas es saber qué estilo tienes tú y qué estilo quieres. Yo me refería más también a que un personaje acaba demasiado poderoso en una campaña. ¿Cómo solucionar el problema de tener un personaje demasiado poderoso? Yo he tenido ese punto, porque yo al principio en Dungeons Quinta, los stats de los personajes se hacían con tiradas, ¿vale? Y te podía pasar que te saliera un mostrenco. Si hay un punto en el que notas que está tremendamente desnivelado... Luego diré yo una solución. ¿Qué, perdona? Que luego yo diré una solución que hice en alguna campaña. Claro, yo en un principio me pasó y hablé con el jugador y le dije, mira, estás muy desnivelado con respecto al resto, podemos intentar equilibrarlo de esta manera, podemos intentar
bajarte tú los stats un poco por aquí porque resulta que tu compañero está muy bajo con respecto a ti y habéis empezado a la vez. ¿Es eso o si es una cosa general y quieres... ¿Cómo decir? Si es una cosa general de todo el grupo y te sabe mal, puedes intentar enfocarlo de otra manera. Quiere decir, al final cuando la gente es muy poderosa, parece que como masters tenemos un poco el derecho o el deber de matarlos. Y muchas veces no, ¿cómo decirlo? Que ellos sean poderosos no significa que los tengas que matar abiertamente. Muchas veces con putear lo suficiente es suficiente. Con plantearles un combate jodido, con plantearles un combate en una situación en la que ellos no están cómodos, que tienen desventajas, emboscadas, cosas así, muchas veces el ser súper poderoso no sirve, porque a lo mejor te han pillado cagando, o a lo mejor has planteado un combate en un terreno dificultoso y ellos no se mueven bien ahí, has planteado combates con, por ejemplo, gente que vuela y tus jugadores son más de andar por tierra, te sirve mucho para a ti como máster intentar aprender a hacer cosas distintas, intentar aprender a buscar soluciones innovadoras para esta clase de movidas. Pero realmente si ellos están súper poderosos y no es incómodo para ti como máster, o sea, si no te rompe mucho la cabeza, déjalos andar. Crece un poco los monstruos, ¿vale? Búfalos un poco, plantea otro tipo de combates y al final es que, como decirlo, muchas veces el jugador de Dungeons está un poco porque sí, tiene un personaje chetado y quiere un poco hacerse el daño en el solo. Pero mucha gente, aunque tenga un personaje chetado, no está por el personaje chetado, está por la campaña, está por la partida, está por jugar con los colegas y está por vivir un poco la historia esa que vas viviendo. Nosotros ahora en Boulder estamos a nivel 9, se me están haciendo un poquito inmanejables, pero aún así intento pensar en otros términos, intento pensar en términos de, vale, pues voy a dopar a los enemigos un poco más, voy a preparar terrenos elevados, voy a preparar enemigos que tengan magias, voy a intentar preparar combates estratégicos en los cuales sé que tengo que intentar parar al druida y a la paladina dejarla a un lado porque son un poco los que más problemas me pueden dar y centrarme en este personaje que es un poco más débil y a lo mejor si le hago suficiente daño los otros se sentirán en la necesidad de ayudarlo. Tienes que jugar un poco más cerebralmente, al final es como meter un ajedrez 3.0 4.0, pero tampoco tienes que ir a matarlos porque al final ellos, ¿cómo decirlo? Ellos no se lo pasan tan bien muriendo. Ellos se lo van a pasar bien si sobreviven a un encuentro difícil y salen de ahí en plan de, hostia, casi nos morimos, que juego apostado. O sea, muchas veces disfrutan más el ese de, hostia, que casi me muero. Casi, exacto, sí, la sensación esa. Yo lo que iba a decir es que yo, por ejemplo, en algunas campañas, algunas triquiñuelas oscuras de Master he utilizado en plan de, pues... Luego fui más sutil. El primero, siempre cuando llevas muy poco tiempo jugando y tienes algún grupo así, es lo típico de estáis durmiendo y os han robado. Te has quedado sin objetos. Es la típica triquiñuela mala, así. Pero luego ya fue perfeccionándola ya con el tiempo y siempre recordaré una campaña de 6 anillos que hice a unos viejos conocidos de hace ya mucho. Y estaban en un castillo. Y en el castillo pues había una situación un poco turbia y había una especie de un PNJ que había allí que estaba un poco desvalido y le llamó la atención de los jugadores, quisieron ayudarlo, bueno, ayudarla en el caso porque era una chica, era la hija del noble del castillo y vieron que pasaban cosas oscuras y raras, entonces pensaban que ella la podían sacrificar o algo así por el estilo, entonces digamos que utilizaron algunos de los objetos que ellos tenían, se los dieron a ella porque era un cinturón que daba cierto poder para protegerla, cuando realmente la mente maestra de todo era ese PNJ que se llevó los objetos de los jugadores. Entonces se creó una subtrama en la misma campaña de los propios jugadores yendo a recuperar esos objetos tan valiosos que le habían prestado a ese personaje. Y bueno, vamos a saludar ya que estamos a Rollvision, que está aquí hace tiempo que está por aquí. Que ha entrado. Rollvision es una de esas personas maravillosas que tiene este hobby y además lo dijimos el otro día, Tira con Ventaja, que es un poco nuestro podcast dañonero. Hacemos un año este viernes de Tira con Ventaja, por cierto, y salió un poco por unos programas que hacían ellos en Rollvision antes de la Forja y fue un poco plan de hostia. Esto o sea, ¿qué vas a decir? Guapo. Los héroes del Harma. Sí, y además es eso, que tenía esas cositas y que, por ejemplo, yo entré en una partida de iniciativa +4 y me pareció espectacular el montaje, el show business que tenían montado, hostia, esto es como vivir la lucha libre desde dentro, qué guapo, ¿sabes? Estaban tan organizados a nivel
rollo programa de televisión, que yo salí de ahí en plan de, vale, he hecho el manta, me han matado muy rápido y no he hecho nada así en especial, pero la experiencia como persona que me llevo, hostia, esto es maravilloso, tío. O sea, esto es un montaje de profesional de la hostia. A veremos cuando podemos volver a sentarnos en mesa con Rollvisión, porque Sí. vive aquí al lado, realmente. Pues sí, la verdad, lo echamos de menos, muchísimo. Yo ya te digo, no hago más que darle vueltas a ver qué puedo hacer con mi campaña de la tumba, si he iniciado otra campaña o qué, pero al final son 7 jugadores y muchas veces no sabes si puedes partirlos, si se pueden partir. Al final también no todo el mundo está preparado para jugar online a nivel de cámara, a nivel de micro, a nivel de tal. Hay gente que se cae continuamente y es un escenario para el que ninguno estábamos preparados, vaya. Bueno, pues yo creo que se nos ha quedado una buena tarde hablando del tema de campaña. No sé si me habré dejado algún tema. Yo que como me encanta hablar, o sea, a mí me dais un poco de manga ancha y no hago más que dar. Podríamos decir cómo crear una campaña, pero cómo crear una campaña viene a ser tener una idea principal e intentar hacer diferentes aventuras intermedias a lo largo de toda la campaña y que se haya esa evolución y todo ese curro que hemos estado hablando durante todo el programa. Exacto, y estar muy organizado y tener muy claro cómo va a ir la cosa y por dónde vas a darle y demás. Yo ahora, por ejemplo, estoy para hacer una campañita de Dungeons Quinta, porque como Yolanda, mi mujer, se ha quedado un poco con el mono de Dungeons, en plan de joder, es que tengo ganas de jugar Dungeons y ahora mismo es imposible. Pues le dije de hacer una campañita de Dungeons y claro, es empezar un poco de cero y tienes que pensar, si el escenario de campaña te lo inventas tú, está ya. ¿Por dónde arrancas? Luego, ¿cómo se van a ramificar? ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo vas a montar? Montar una campaña de cero es una locura, Es una al 100%. Y ya os digo, si a alguno os interesa, el libro este de Odyssey de Genome Stew te explica cómo hacerlo todo, en plan de empezar una campaña de cero o empezar una campaña que ya sea escrita, y te lo explica todo pasito a pasito. Y es genial, es una de esas cosas divulgativas que mola mogollón porque te lo explica mucho en plan cuadriculado. En plan de esto se hace así, y tú lo ves y dices, tiene sentido todo, tiene sentido todo. Y ahora vamos a ir a la sección, ¿vale? A nuestra nueva mejor sección del programa, por así decirlo, que más gusta. Y es de una noticia sacar una idea de aventura. Hostia, es verdad, esto me lo has comentado antes y hostia, que debe ser una movida tremendísima. No, mira, yo voy a leer la noticia, ¿vale? Me ha pasado aquí el gran Benny, que es el que me provee de cosas. La otra vez, la semana pasada, pues fue Master Pifias, el propio Master Pifias, que nos lo comentó por el chat. Pero la noticia es una que hemos visto últimamente por la televisión. Es: una anciana muere por COVID en Galicia y reaparece viva días después de su entierro. Esa es la noticia. Y ahora, pues, intentamos hacer pues una idea de aventura. Puede ser del género que tú quieras. Sí. A ver, yo te puedo ayudar si hace falta. Fíjate, no la voy a tirar por el género zombies, ¿vale? Que creo que es un poco lo fácil, clásico, ¿vale? Que todos diríamos, oh, la vieja ha vuelto, el amanecer de los muertos, madre mía. La abuela. Exacto, la vieja. Pero, por ejemplo, un tema que me gusta, ¿vale? Y que a lo mejor podría estar guapo es que llegara la vieja y dijera, efectivamente he muerto, he resucitado y he visto a Dios. Y Dios me ha hablado. Y que de ahí se haga como una especie de campaña en plan de hostia, hay sectas que quieren secuestrar a la vieja realmente, porque resulta que dice que ha conocido a Dios. Hay gente que quiere saber si realmente ha hablado con Dios, hay gente que quiere desenmascararla. Me parece una movida espectacular. Hay, por ejemplo, un videojuego que sacó de Construct Team, que es entrevista con Interview with the Whisperer. Y mola porque es una especie de jueguito conversacional de un señor que dice que ha construido un teléfono con el que habla con Dios. Y tú eres un periodista y vas a casa de ese señor hablar con Dios. Y tienes que interrogarlo un poco a ver cómo lo haces, pero no puedes hacerlo muy agresivo porque entonces te va a tirar de ahí. Y el tío se cree fervientemente que ha hablado con Dios a través de su teléfono. Y me parece una idea de campaña en plan de, ostras, ¿te imaginas que de verdad la vieja ha hablado con Dios y le ha contado cosas? Y la gente quiere saber si eso es verdad, si no, si la vieja está loca. Hay conspiraciones internacionales en plan de el FBI, la CIA está detrás de la vieja. Y luego el girito de que en verdad no ha hablado con Dios, sino ha sido un primigenio. Y ahí ya lo metes también en el mundo de Chulu para más locura. Por ejemplo, o ha hablado con Dios y Dios es un género abstracto, o no ha hablado con Dios y ha hablado con Satán, ¿sabes? Entonces, a ver. O la básica, habla con Nyarlathotep, que Nyarlathotep es alguien a quien le gusta hablar con todo el mundo. O sea, es un poco el más social de todos estos caturianos. Vale, pues ahí está la idea de partida, la semilla de que hemos tenido en este programa. Y ahora vamos a las 3. Siempre antes de finalizar el programa hacemos las 3 preguntas que hacemos a todos los invitados. La primera sería: ¿qué película recomendarías que la gente viese?
Ya que hacemos también podcast de cine y demás, pues también vamos enfocando por ahí. Vale, a ver, buah. Es que es que como vemos tanto cine, tío, no se me ocurre decir una que digas, hostia, esto es una especie de clasicazo, como yo que sé, no voy a decir Indiana Jones, porque todo el mundo ha visto Indiana Jones, no estoy descubriéndole nada nuevo a nadie, pero una que a mí me gusta particularmente mucho y que sí que han echado en mil sitios, pues, y la están diciendo que han echado, pues Se viene Dredd. Dredd. Se viene Dredd. Dredd me parece una de esas películas redondas en todo lo que es su desarrollo. Puede funcionar muy bien como una partida de rol. Tienes dos personajes muy distintos, tienes un escenario que va cambiando, tienes gente que continuamente te va atacando, tienes combates que son un poco tácticos, tienes PNJs interesantes. Eh, es que a mí Dredd me gusta mucho. Es que estaba pensando en The Raid, ¿vale? Y The Raid Verandal, ¿vale? Que son un poco de las que ha salido Dredd, pero es que Dredd es Dredd. Y al final, el personaje de Dredd escondido tras el casco, que no se le ve la cara en ningún momento, y eso es una interpretación súper difícil. eh, es que Dredd es Dredd. O sea, yo cuando no sé qué hacer me pongo Dredd. Y luego ya más adelante veo qué hago. Pero ¿Y primero Dredd te me veo refieres a Dredd. la nueva o la vieja? A la nueva, ¿no? La nueva, la nueva, la La nueva, nueva. la nueva. O sea, la nueva con Carl Urban. O sea, es que Exacto. es Que enorme de principio a a fin. mí me trae mucho recuerdo ese mundo más tan cyberpunk, ¿no? Ahí es el super edificio, mega edificio donde está todo el mundo. Exacto, pero es un mega edificio que se supone que sería una obra de la ingeniería de la hostia, pero está todo el mundo ahí hacinado porque nadie tiene cómo permitírselo y encima el edificio lo gobiernan las bandas, que es un cyberpunk, pero no tanto la parte ciber como la parte punk, la parte Exacto. de la gente está viviendo mal en un futuro en el que se supone que deberíamos de vivir mejor, y no, aquí son todo bandas, gobiernos y policías que te pueden matar si consideran que has hecho el mal. Y ahora la segunda pregunta sería, ¿qué libro aconsejarías leer? Va. Estoy tirando un poco de la biblioteca que tengo aquí encima. Vale, a ver, yo, Bien. si Sirve, queréis sirve. mejor, si queréis mejorar como masters, aparte de libros como de dirección, ¿vale? Que sobre todo hay mucho material en inglés. Hay libros o sobre todo yo he aprendido mucho con libros de escritura y desarrollo de guiones, ¿vale? Porque no solamente te habla cómo escribir un guión para una película, sino que te habla de cómo se desarrollan los personajes, las tramas, etcétera. Que ahí es que el primero que me viene a la mente es el guión Story de Robert McKee, que lo explica muy bien. Luego a partir de ahí, por ejemplo, el manual de Dungeons Cuarta del director de juego lo están diciendo y es un pedazo de libro que recomiendo siempre. Y si vamos un poco por el tema catuliano, tengo por ahí un libro que me gustó mucho que se llama Extraños Eones, escrito por Emilio Hueso, que es el mismo es muy surrealista tal y como escribe y es un libro de Cthulhu, pero está súper bien escrito. Es maravilloso, lo escribe muy bien, la escritura es muy absorbente, tal y como lo hace, es muy descriptivo, es muy plástico. A mí me gusta mucho ese libro. O sea, si buscáis una lectura en plan de quiero leer algo de Cthulhu, pero no quiero leer Cthulhu, no quiero leer Lovecraft, que sé que Lovecraft se hace muy pesado a veces. Pues Extraños Eones de Emilio Bueso es magnífico y es perfectamente adaptable a una partidita de Cthulhu. Y ahora ya la última pregunta, que iría un poco relacionada con lo de Dungeons que estabas diciendo. ¿Qué juego de rol aconsejarías jugar, ya que estamos en la charla del rol, por así decirlo? Buah, volvemos un poco a lo mismo, hombre. A todo el mundo le recomendaría jugar Dungeons, pero un poco porque yo me lo he pasado muy bien con Dungeons. Y es la típica de todo el mundo puede jugar a Dungeons, pero si vas acompañado. Lo hablábamos el otro día que tira con ventaja que Dungeons funciona muy bien, pero Dungeons necesita que haya alguien con un poquito más de experiencia para jugar contigo, para atraerte. Si ya sois un grupo un poquito más rodado, yo os diría Blaze in the Dark. Es una pasada. Blaze in the Dark te permite crear una banda, te permite crear tu sitio en la ciudad, tiene una imaginación enorme de cómo está montada la ciudad, tiene reminiscencias de Dishonored, tiene reminiscencias de muchos géneros así como oscuros, victorianos, Jack the Ripper, cosas así, y te permite crear una banda. Y mola porque tienes tus mecánicas de banda, de vamos a ver un poco cómo está el terreno antes de ir al asalto. Te permite no solamente ser una banda que da el palo, sino que ¿quieres traficar con esto? Perfecto. Tu banda es de asesinos y os dedicáis a acabar con gente. Estupendo. Y tienes partes muy chulas porque como que te mete en el plan, en el momento, ¿vale? O sea, te mete en la acción en el momento, pero siempre tienes la posibilidad de cortar y decir, vale, esto no, ¿cómo lo planificamos? Y haces un flashback.
ya te digo, es muy chulo. A mí me gustó mucho. Hicimos una campañita y me lo pasé muy bien. Y Blazing the Dark en manos de gente que le guste el rollo, se disfruta muchísimo. Porque te da la opción de ser alguien diferente. Te da la opción de ser alguien que quiere ganarse la vida en una ciudad muy complicada. Que tiene una banda que le apoya y que además tiene ambición. O sea, Blazing the Dark mola porque funciona con la ambición. Funciona con el ese de no vamos a ser aquí la última mierda de este pueblo. Vamos a intentar y aspirar a más. Aspirar a más, claro que sí. Pues ahí tenéis las recomendaciones de Piedra Papel de 20. O sea, más no se puede pedir. Así que... todo. Bueno, espero que todo el mundo se lo haya pasado bien. Espero también, aún que te lo hayas pasado tú bien, que es lo que importa. ¿Cómo decirlo? Me lo he pasado muy bien porque no era una entrevista al uso y porque todo aquel que me dé pie a que yo pueda charlar, hablar de rol me flipa. O sea, me encanta. Sí, yo te he dejado, visto que estabas ahí tan a gusto y digo, ¿para qué voy? Exacto. Está muy bien. Tengo que decir que hacía mucho tiempo que no lo veía en persona. O sea, en persona. No estamos en persona, pero... En cámara. Nos hemos llegado a ver en persona, pero ahora mismo con todo este lío, cuesta incluso ver a la gente habitual, Cuesta incluso ver a la gente con la que tenías un poco más de trato online antes de todo esto. Mucha gente se ha liado con muchas cosas, todos intentamos estar activos en las redes y hacer cositas, y al final parece que todos trabajamos en cosas y no nos da tiempo a vernos y a hablar y a estar ahí un ratito comentando cositas. Pues nada, ha sido todo un placer tenerte por estos lares. Esperemos que todo el mundo se haya pasado bien. Y antes de despedirnos, pues eso, lo típico de decirnos que nos podéis seguir tanto en Twitch, en YouTube, con Twitter, iVoox, Discord. También podéis seguirle a él tanto en sus canales. En la descripción del vídeo vamos a poner dónde lo podéis encontrar y todo lo que hace también, para que podáis seguirle a esta maravillosa persona. Y nada más. Antes de despedirnos, deciros que vamos a hacer una raid si no me equivoco, a Pifia Descomunal, que están ahora haciendo partida de rol. Oh, sí, están ahora mismo con Star Wars. Exacto, por si la gente quiere, pues ahí ya están. Los reenviamos con un abrazo todos ahí y a que molesten un poco a Master Pifias y vean lo bien que actúa haciendo partidas. O sea, es un crack. ¿Qué vamos a decir? Pues sí. Pues nada, nos despedimos y nos vemos el próximo lunes, que si no me equivoco, el próximo lunes hablaremos sobre el rol en vivo con Friki Mami. Y mola. Así que ya nos vemos. Hasta luego. Mola. Hasta luego.